Saludos y bendiciones, amados, en este día, en el nombre de Jesús. Los amigos de YouTube, de Facebook, de TikTok. Yo quiero compartir un estudio conferencia bajo un tema que pues me ha venido trabajando hace día y es la gloria de Dios. Yo quiero hablar sobre el tema caminando bajo la gloria de Dios. Invitamos al Espíritu Santo para que se manifieste y nos guíe en esta disertación teológica. Caminando bajo la gloria de Dios. ¿Qué implica caminar bajo la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Lo primero que tenemos que analizar. Caminar bajo la gloria de Dios, amado, implica caminar bajo cielos abiertos, sin ninguna objeción, sin ninguna oposición. Alguien dijo que cuando caminamos bajo la gloria de Dios, no es lo mismo que caminar bajo un don, ¿verdad? Caminar, tú con el don alcanza una nación, pero con la gloria de Dios alcanza continentes y el mundo entero. ¿Por qué hay tantos textos bíblicos donde Jesucristo argumentaba para que la gloria de Dios se manifieste? Digo esto a propósito de que en estos últimos tiempos estamos llamados a manifestar la gloria de Dios en la tierra. De manera que vamos a profundizar un poco sobre lo que es la definición de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios desde una perspectiva bíblica? Vamos a buscar un significado profundo de la gloria de Dios. Vamos a descubrirlo. ¿Qué significa realmente la gloria de Dios? La gloria de Dios es el esplendor y la majestad que emana de su ser divino, o sea, de Yohai, revelando su poder, amor y soberanía. Reconocer la gloria de Dios nos beneficia al darnos esperanza, paz y consuelo en medio de las dificultades, recordándonos que Él está presente en todo momento y tiene el control de todas las cosas. Dando esta definición, podemos decir que hay quienes oran al Señor y dicen: Padre, que se haga tu voluntad. Entonces, y dicen además: toma el dominio y el control. Sería una oración sin el entendimiento y contraproducente, sin carente de revelación. Porque si oramos que se haga la voluntad del Padre y tenemos algún tipo de aguijón, como el apóstol San Pablo, el cual oró al Señor 3 veces para que le quitara el aguijón, y el Señor le dijo que no, y le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Vamos a analizar la manifestación de gloria en la vida de un escogido, que muchas veces la gran mayoría no logra entender estos misterios. Lo vamos a analizar un poco hoy. El significado de la gloria de Dios, amado, según la Biblia, se refiere, repito, a su esplendor, majestad y poder supremo. En las Escrituras, la gloria de Dios se manifiesta de diversas formas, como en su creación maravillosa, en su presencia divina y en sus actos redentores. La gloria de Dios también está relacionada con su santidad y justicia perfectas, que resplandecen con luz propia. En resumen, la gloria de Dios es la manifestación de su grandeza y perfección absolutas, que inspiran reverencia, adoración y asombro en aquellos que la contemplan. O sea, cuando vemos la gloria de Dios manifestada en el aspecto de la resurrección de un muerto, esto crea asombro, y los que no tienen fe pueden alcanzarla, o de alguna manera puede ser estimulada la fe del que no tiene, o del que tiene poca, para que pueda ejercitarla. Eso implica que Jesucristo decía muchas veces: para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, la gloria de Dios se manifiesta frecuentemente, está expresada en la Sagrada Escritura como un atributo divino
que revela su grandeza, poder y majestad. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios se manifiesta de diversas formas, como les dije, como en la nube que acompañaba al pueblo de Israel en el desierto o en la presencia del Señor en el templo de Jerusalén. En el Nuevo Testamento, la gloria de Dios se revela de manera suprema en nuestro Señor Jesucristo, quien es la misma imagen de la sustancia de Dios. La gloria de Dios no se limita a su esplendor o magnificencia, sino que también involucra su carácter santo, justo y misericordioso. Cuando hablamos de la gloria de Dios, nos referimos a su presencia activa y transformadora en nuestras vidas, manifestando su poder de manera sobrenatural. Reconocer la gloria de Dios implica entonces adorarle, obedecerle y glorificarle en todo momento. Hay gente, hay creyentes incluso, que no reconocen la gloria de Dios. Para ello, vamos a analizar 4 aspectos fundamentales, o diríamos 4 figuras, que son los caballos, el torbellino, la nube y las carrozas de fuego. Vamos a analizar esas cuatro figuras proféticas, símbolos proféticos en la Biblia, para que ustedes se den cuenta cómo se manifiesta la gloria de Dios. Entonces, ahí tenemos un detalle en cuanto a lo que es la definición de la gloria de Dios. Es necesario reconocerla para tú poder vivirla. Es necesario adorarle, obedecerle y glorificarle en todo momento. ¿Cómo experimentamos la gloria de Dios en nuestra vida cotidiana? Primero, como le dije, reconociendo la gloria de Dios. Para experimentar la gloria de Dios en nuestra vida es fundamental reconocer su soberanía y autoridad sobre todas las cosas. Me refiero a Yahweh. Al tener una relación personal con Dios a través de la oración, a través de Cristo, la oración, la lectura de la palabra y la comunión con otro creyente, podemos ser testigos de su gloria manifestándose en nosotros y a nuestro alrededor. Jesús en algún momento dijo: donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo vendré a ellos y nos manifestaremos en ellos, o sea, haremos moradas en ellos y nos glorificaremos. Ahí está la expresión de Jesús. Es importante estar sensible para ello. Es importante estar sensible a la guía del Espíritu Santo para discernir la presencia de Dios en nuestras circunstancias diarias. Para ello se necesita entonces guianza. Y vivir en luz de su gloria. Cuando nos mantenemos cerca de Dios y buscamos su voluntad en todo lo que hacemos, somos transformados por su gloria. Esto implica reflejar su carácter en nuestra conducta, en nuestras palabras y actitudes, mostrando al mundo el amor y la gracia de Dios a través de nuestras vidas. Vivir en la luz de su gloria nos lleva a glorificar a Dios en todo momento, reconociendo que toda la gloria y honra le pertenecen a Él. Vamos a descifrar, como le dije, los 4 símbolos proféticos que están presentes en la naturaleza, a través del cual Dios manifiesta su gloria. El Salmo 119 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de su mano. Vamos a analizar los torbellinos, los caballos o jinetes, las carrozas y las nubes. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 4, versos 17 al 18, dice Jesús: para que la gloria de Dios se manifieste. Significa algo que ocurre para que la grandeza, el poder y la belleza de Dios sean revelados o hechos visibles. Es una expresión que se encuentra frecuentemente en la Biblia y nosotros hacemos uso de estas expresiones para hablar de parte de Dios. Somos transformados en diferentes niveles o pesos de gloria, según lo que establece 2 Corintios 3:18. Pablo lo refiere de la siguiente manera, dice: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando en un espejo la gloria del Señor, escuchen esto,
Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, como por el Espíritu, como el Espíritu del Señor. Es decir, nosotros somos de manera continua transformados de gloria en gloria por el poder del Espíritu Santo que opera a través de nosotros. La gloria entonces podemos decir que opera y se manifiesta por niveles o medidas en la vida de los hijos de Dios. Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí está descifrado el misterio. Que las luchas, las tribulaciones son específicamente estas circunstancias Dios las permite para manifestar su gloria en nosotros. El dolor, Señor, produce manifestaciones de gloria, si ustedes no lo sabían. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que las tribulaciones que son momentáneas en nosotros producen pesos de gloria y que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Y que obviamente tenemos que mirar las cosas que no se ven, porque las que no se ven son eternas y tienen un peso diferente a las que se ven. Por eso dijo el Señor, busquen primeramente el gobierno, el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. El significado de la gloria de Dios, amado. El significado de la gloria de Dios. Vamos a hablar de la manifestación del carácter. La gloria de Dios es la revelación de su carácter, sus atributos y su santidad. De manera que tenemos que vivir siempre bajo la presencia de Dios, manifestando el carácter de Cristo, manifestando los atributos de Cristo y manifestando su santidad para nosotros poder vivir en la gloria de Dios. La magnificencia y el poder se refiere a la grandeza, el poder y la magnificencia de Dios. La belleza y la bondad. La gloria de Dios también puede ser entendida como la belleza y la bondad que emanan de Él. ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios? A través de la naturaleza. Como le dije en el Salmo 119:9 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de su mano. Dios puede ser glorificado a través de la belleza de la creación. Estamos llamados a cuidar también la creación. Ejemplo de la gloria de Dios manifestada a través de la obra de Jesús. Por ejemplo, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús son ejemplos de la gloria de Dios revelada. Donde quiera que vemos una resurrección por el poder del Espíritu Santo, estamos viendo la gloria de Dios manifestada. Cuando vemos señales, maravillas y prodigios a través de portentos de la naturaleza, estamos viendo la gloria de Dios manifestada a través de la naturaleza. Es la gloria de Dios revelada. A través de la vida de los creyentes, podemos glorificar a Dios, se puede glorificar a Dios a través de sus acciones y decisiones. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Por ejemplo, en Levítico capítulo 6, versículo 9, oigan lo que dice Moisés. Esto es lo que el Señor les manda hacer para que la gloria del Señor se manifieste ante ustedes. Es decir, usted quiere ver la gloria de Dios manifestada en su vida, obedezca al Señor. Si usted no obedece al Señor, entonces no tendrá la oportunidad de ver la gloria de Dios manifestada. Aquí el profeta Moisés le está diciendo a ellos, esto es lo que el Señor le manda hacer. No sé qué fue lo que les mandó a hacer, pero era un aspecto que estaba relacionado con la obediencia, a tomar acción en algo que Dios le había ordenado al pueblo de Israel. Y le da la condición, dice, para que la gloria de Dios se pueda manifestar en ustedes, el Señor le manda a decir esto, le manda a decir lo que tienen que hacer. Hay mucha gente esperando que la gloria de Dios se manifieste en ellos, pero no están dispuestos a sacrificar al yo, no están dispuestos a sacrificar su vida para Dios, no le dan el primer lugar a Dios y quieren que la gloria de Dios se manifieste. Así no procede.
También tenemos otras citas que corroboran todo esto. Vamos a ver los tratos de Dios con sus escogidos. Dice Jesús aquí: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, según Juan 9, 1 al 3. Dice aquí: mientras Jesús caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Anoten la palabra ciego de nacimiento. Entonces le dicen a Jesús: Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos: ¿fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Jesús responde: no fue por sus pecados ni tampoco por los de su padre. Contestó Jesús: nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Ahí está descifrado el misterio de la predestinación. El misterio de la predestinación en la vida de los escogidos de Dios que están aquí en la tierra. Hay gente que atraviesan por circunstancias a veces que tú dices: pero ¿por qué me pasó a mí? Dios hizo a muchísimas personas con su luz, tienen su vista, sus ojos que ven, y yo no puedo ver, yo nací ciego. Jesús da la respuesta en este texto cuando dice: no es por causa de un pecado que esta persona haya cometido o porque es su padre, porque yo tenía la idea de que los padres habían cometido algún pecado y por esos pecados había algún tipo de transferencia o de maldición a los hijos o a la generación. Y aquí Jesús está diciendo que este tipo de condición en este tipo de personas que son invidentes no es porque hayan cometido algún pecado, porque sus parientes o sus descendientes hayan cometido algún pecado, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces ahí vemos un principio de la predestinación, ¿verdad? Por ejemplo, a Jeremías, Dios, el Padre, le dice: antes de que tú nacieses te escogí, antes de que te formase en el vientre de tu madre te señalé, te escogí, te di por profeta a la nación. Eso se llama predestinación. Hay gente que nacen con un diseño, hay gente que nacen con una entrega, con una capacidad que Dios lo dotó, y créanme que detrás de cada circunstancia adversa hay una manifestación de gloria que Dios quiere hacer en la vida de los escogidos. No es por pecado, repito, o que haya cometido, ni porque sus parentelas o sus padres hayan cometido, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Hay muchas personas que Dios va a manifestar su milagro en ellos, le va a devolver la vista, le va a devolver todas sus facultades, pero es para que el mundo crea. Esos son los métodos que Dios utiliza para llamar la atención del ser humano, del hombre, para que se arrepienta. Yo creo que en estos últimos tiempos Dios está utilizando y agotando todos los métodos que Él tiene reservado para manifestar su gloria en este tiempo final. Jesús dijo: ¿qué es esa enfermedad? Porque la ceguera es un tipo de enfermedad, ¿verdad? En este caso lo tipifican como una enfermedad. Dice: esta enfermedad no es para la muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, si no hay un ciego, entonces no tendría la necesidad de hacer un milagro para devolverle la vista a un ciego. Si Lázaro no hubiese muerto, o no hubiese la necesidad de que Jesús se acercara y le dijera: Lázaro, sal fuera, y Lázaro fue resucitado por Jesús. Eso lo tenemos acá en las Sagradas Escrituras. Pueden buscar Juan 9:3. No es que pecó este ni su padre, sino para que las obras de Dios se manifieste en él. Las obras de Dios tienen que manifestarse, pero tú tienes que ser entendido y tener esta revelación. No es que tú te sientas, a veces muchas personas se sienten frustrados, turbados, se sienten rechazados, se sienten que quizá para ellos no hay oportunidad o que hubo una mala repartición cuando ellos fueron diseñados. No, esto ocurre con un propósito, y es para que las obras de Dios se manifiesten en ti. Gloria a Dios. La frase "para que la gloria de Dios se manifieste" implica
que algo ocurre con el propósito de que la presencia, el poder y la belleza de Dios sean revelados y reconocidos a través de tu vida. Por ejemplo, vamos a analizar el torbellino, un término que se utiliza para describir una columna de aire que gira rápidamente, a menudo asociada con fenómenos atmosféricos intensos, como tormentas o huracanes. Vamos a analizar estos aspectos que están en la Biblia y que mucha gente dice que son simbólicos. Yo digo, más que simbólicos, tienen un significado, tienen una interpretación literal incluso. Vámonos aquí. El significado bíblico del torbellino. En la Biblia, el torbellino también tiene un significado simbólico y espiritual, y yo digo hasta literal. Vamos a presentar estos ejemplos. El significado bíblico de torbellino es fenómeno físico de la naturaleza. Escuchen esto. Esta palabra proviene del hebreo shearaj y se emplea bastante a lo largo del Antiguo Testamento. En aquellos tiempos, los individuos acostumbraban a ver pasar los torbellinos y lo comparaban con el juicio divino. Cabe destacar que estos tienen una fuerza impresionante y violenta. Esto ocurre cuando las corrientes de aire se unen en direcciones opuestas. Se dice que es un medio en el que Dios manifiesta su ira. En Israel era común presenciarlo. No sé si ustedes recuerdan cuando Jesús hubo una gran tormenta en el mar y la ola, el yate se rompía, el barco. Y los discípulos asustados se dirigen hacia Jesús, que estaba recostado, durmiendo, algo así, y dicen: Señor, no tienes cuidado de nosotros, perecemos. Entonces el Señor reprendió las olas y el viento y le dijo: callen y enmudezcan, demostrando que Él tiene el poder y la autoridad y que de alguna manera el viento, las aguas, la naturaleza le obedece. Gloria a Dios. Entonces, los pobladores hacían oraciones, estamos en el torbellino, los pobladores de Israel hacían oraciones pidiendo la intervención del Creador con este tipo de fenómenos. Por ejemplo, en el Salmo 83, versículo 13 al 16 dice: Rey David, Dios mío, haz que rueden como zarzas, hojas secas arrastradas por el viento, y así con el fuego quema el bosque, consume los montes con su llama, persíguelos con su torbellino y espántalos con tus tempestades. Avergüénzalos, Señor, para que recurran a ti. David está haciendo una oración y está argumentando el hecho de que estas personas estaban de espalda a Dios, ¿verdad? Los enemigos de David. Y él está diciendo: mira, Padre, manifiesta tu gloria, tu brazo poderoso a través de la naturaleza. Avergüénzalo y haz llamar su atención. Persíguelos con tus torbellinos, espántalos con tus tempestades, para que recurran a ti. Dios muchas veces hace llamar su atención a través de la naturaleza. Tenemos Mateo 24, cuando el Señor Yeshua dice los eventos escatológicos que iban a ocurrir en los últimos tiempos. Habrá terremotos, hambre, pestes, etcétera, etcétera. Todo esto son eventos que de alguna manera ayudan al hombre a acercarse a Dios y que ayudan al hombre para que dependa de Dios y mire hacia arriba, porque todos somos creación, hechura de sus manos. Tanto el rico, el pobre, el mendigo, el blanco, el negro, todos somos hechura de Dios. Y Dios continuamente nos da señales, nos hace llamar a través de esta manifestación en la naturaleza, nos da mensajes. La naturaleza nos habla, pero muchos ni siquiera se dan cuenta. Los terremotos son señales del lenguaje divino a los seres humanos para que recurramos a Él y nos arrepintamos de todo este pecado que heredamos, ¿verdad? Vamos a hablar de los aspectos de un torbellino. Vamos a seguir hablando de los aspectos ahora. El torbellino se caracteriza por ser un evento natural que no se provoca por la acción humana. Escuchen, se trata de un fenómeno exterior y tenemos que entender que la naturaleza se encuentra todo el tiempo en un proceso de transformación. En aspecto meteorológico, el torbellino es una corriente de viento, es decir, una columna de aire que se dirige en sentido vertical con movimiento giratorio.
Por lo tanto, es normal que ocurra en todas partes del planeta y en cualquier estación del año. No tiene fecha ni hora. Es algo que de un momento a otro puede suceder. Además, el torbellino suele desplazarse con gran facilidad, dando lugar a turbulencias que de hecho pueden acabar con la vida de los seres humanos en la faz de la tierra. Ahí tenemos los aspectos del torbellino. Dios se manifiesta, señores, a través de la naturaleza. Salmo 119:9. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios en el torbellino. En la Biblia se describe a Dios como aquel que está en el torbellino, lo que simboliza su poder y majestad. Escuchen. Por ejemplo, en el libro de Job se dice, Dios sale del sur y el Dios terrible viene del norte, rodeado de torbellinos. Eso está en Job 37:22. Dios está en medio de estas manifestaciones. Por eso hacemos las oraciones y mucha gente dice, Padre, toma el control. Es una oración mal hecha. Dios siempre está en control. Tú eres que está turbado por la manifestación de la gloria de Dios en la tierra. Por eso Jesús dice, no os turbéis, no os amedrentéis, aunque se conmuevan los montes, no se turbe vuestro espíritu. Creed en mí, creed en Dios. También podemos relacionarlo con el juicio y el castigo. El torbellino también se utiliza como símbolo de juicio y castigo. Por ejemplo, en el libro de Isaías se dice, he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino. Isaías 66:15. También podemos vincularlo con transformación y renovación. Transformación y renovación y con purificación también. El torbellino también se utiliza como símbolo de transformación y renovación. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel se describe a Dios como aquel que viene en un torbellino para restaurar y renovar a su pueblo. Por ejemplo, dice el profeta, y vi un viento tempestuoso que venía del norte, una gran nube con fuego refulgente, Ezequiel 1:14. Todo esto es la gloria de Dios. Entonces, para caminar bajo la gloria de Dios, tú tienes que entender todos estos aspectos y cuando te llegue la manifestación, pues no temer, no tener miedo y no turbarte. Vamos a ver algunos ejemplos. El torbellino de Job. En el libro de Job se describe un torbellino que Dios envía para hablar con Job. Eso está en el capítulo 38, donde después de Job haber atravesado todas aquellas circunstancias donde Dios permitió que Satanás le quitara a los hijos, que le tocara a los hijos, no que se lo quitara, la expresión es mal dicha, y los bienes, que tocara los bienes. Entonces Jehová respondió a Job desde el torbellino. Escuchen esto. Entonces Jehová respondió a Job desde el torbellino. El torbellino, para descifrarlo un poquito más, la Biblia describe que los ángeles, querubes, los seraf, que están allá en el trono de Dios, ellos son los responsables de guardar la gloria de Dios, de vigilar la gloria de Dios. Están como una especie de vigilante, guardando ese espacio. Ellos son los centinelas allá. Entonces, cada vez que Dios se mueve, Dios se mueve en ese torbellino, en esa gloria. En otro verso bíblico también, en el libro de Ezequiel, dice que Dios vuela sobre un querubín. Pero no quiero entrar en ese misterio. Esto está en Job 38:1. Entonces Jehová respondió a Job desde un torbellino. Vamos a seguir analizando el torbellino. Aquí el torbellino del profeta Elías. El torbellino de Elías. En el libro de los Reyes se describe un torbellino que lleva a Elías al cielo. Dice, y sucedió que, estando ellos caminando y hablando, he aquí una carroza de fuego, con caballo de fuego, que los separó. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Vamos a analizar esos tres aspectos. La carroza de fuego, los caballos de fuego y el torbellino. Son símbolos proféticos. Y ustedes, como hijos de Dios, continuamente reciben visiones sobre los jinetes, sobre los caballos, sobre carrozas de fuego, sobre los torbellinos
y sobre nubes. Vamos a interpretárselo de manera más correcta. Un símbolo puede tener varios significados. Por tanto, se debe preguntar al que tiene el don de interpretar la visión o el sueño. Y sobre todo humillarse y llenarse del Espíritu Santo. Y no empezar a prejuiciar o a dar respuestas sin haber preguntado a Dios. Estoy hablando con aquellos hermanos que no tienen el don. Porque todos somos un cuerpo y tú debes consultar al que tiene el don. Si obviamente se está guardando en santidad y vive en la presencia. El carro de fuego en la Biblia, señores. El carro de fuego aparece por primera vez en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 11 al 12. Cuando Elías es llevado al cielo en un torbellino, mientras su discípulo Eliseo lo observa. En este momento, un carro de fuego aparece y se lleva a Elías al cielo. También se menciona en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 17. Cuando el profeta Eliseo ora para que su siervo vea a los ángeles que los rodean y protegen de los enemigos. El siervo ve un gran ejército de ángeles montados en caballo y carros de fuego. El simbolismo del carro de fuego. El carro de fuego simboliza la presencia y el poder de Dios. En la Biblia, el fuego se asocia con la purificación y la santificación. Y quiero que ustedes agarren esto, para los que sueñan mucho y tienen muchas visiones. El fuego también puede simbolizar la ira de Dios y su capacidad para destruir el mal. Por lo tanto, el carro de fuego puede interpretarse como la presencia de Dios que purifica y santifica, pero también como su ira, como el mal. También agrego otra cita bíblica que cuando Jesús resucitó y una vez se reunió con los discípulos, ¿verdad? Él ascendió a los cielos en una nube. ¿Qué era esa nube? ¿Eran querubines? ¿Eran serafines? Era la gloria de Dios. Vamos a analizar el símbolo de los caballos en la Biblia. El simbolismo de los caballos en la Biblia. Los caballos en la Biblia, amados, son símbolos de poder, valor y juicio, siendo mencionados muchas veces en distintos versículos bíblicos. En ellos se puede apreciar cómo los caballos y los carros son utilizados para describir la fuerza de los ejércitos y las naciones. A menudo se utiliza la imagen del caballo para transmitir mensajes de advertencia, juicio y salvación. Un ejemplo destacado es el libro del Apocalipsis, donde se describen los famosos 4 jinetes, cada uno montado un caballo de un color diferente, representando castigos que caerán sobre la humanidad, guerras, hambrunas, muertes y plagas. Aquí los caballos presentan como instrumento del juicio divino. En Zacarías capítulo 1, verso 8 al 10 se menciona a un hombre montando un caballo rojo, seguido de otros caballos rojos, marrones y blancos. El hombre se identifica como un enviado de Dios y los caballos como aquellos que Dios ha enviado a recorrer la tierra. Esta es una manifestación de Dios ejerciendo su soberanía sobre la tierra a través de los caballos. Es posible que se pueda establecer una teofanía, un simbolismo no literal. ¿Entiendes? Es un mensaje. Gloria a Dios. Pero, aparte de ello, quiero descifrar lo que está escrito aquí en Zacarías capítulo 1, verso 8 al 10. Que cada uno de los jinetes que tienen un color, que si es rojo, marrones y blancos, y ellos tienen un significado y una expresión de la voluntad de Dios en cada color. Eso que se entienda. Cada color de los jinetes representa un mensaje distintivo y es una palabra diferente. Los proverbios, en Proverbio 21, 31 dice: el caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria depende de Dios. Esto muestra que, aunque los caballos simbolizan poder y fuerza, la verdadera victoria y el poder provienen únicamente de Dios. Esto refiere al hecho de que muchos gobernantes políticos ponen su esperanza y su confianza en sus ejércitos, como es el caso de Faraón, como es el caso de las élites, como es el caso de las potencias. Y ellos creen que este poderío armamentístico es el que lo va a librar a ellos de todo esto que viene. Están equivocados. El caballo ciertamente se alista para la batalla, pero la victoria depende de Jehová. Ahí está descifrada un misterio extraordinario donde Dios hace un llamado a las autoridades, a los que están en posiciones de autoridad,
y poder. Los caballos también son protagonistas en Éxodo 15:1, donde se habla de caballos y jinetes arrojados al mar, simbolizando la derrota de los enemigos de Israel y el poder liberador de Dios. La esperanza, la confianza debe estar puesta en Dios. Dios siempre es el que tiene la última palabra. Indicando no menos cierto que Dios pone las autoridades políticas, pero también ellos deben entender que de Jehová es el poder y que Él quita y pone, y que si Él, aún teniendo las armas nucleares o teniendo las armas más poderosas de la tierra, si Jehová no le da la autorización, ellos no pueden hacer nada. Es importante destacar que en la cultura bíblica los caballos no eran simplemente animales de trabajo, oigan esto, sino que también eran considerados símbolos de prosperidad y riqueza. A pesar de su importancia y valor, siempre deben ser vistos en su justo lugar como creaciones de Dios, útiles, pero subordinados a Él. Dios hizo todo acá en la tierra, lo puso sobre la mano del hombre para que éste lo administrara. Pero muchas veces lo que el hombre tiene en su mano lo mal administra y le da un uso incorrecto, que es lo que están haciendo últimamente o todo el tiempo los líderes que se matan entre ellos, que se aniquilan entre ellos por sus ideales. En el contexto bíblico el caballo se menciona varias veces, repito, y generalmente simboliza fuerza, poder y guerra. En el libro de Job 39, 19 al 25, Dios describe al caballo como una criatura de gran poder y valentía en la batalla. Hoy ya no tenemos caballos o jinetes, ya lo que tenemos es armas nucleares. Ya cambió la metodología de combate. Otro aspecto importante del caballo en la Biblia es su asociación con los reyes y la batalla. En ese contexto bíblico, en ese tiempo, en esa cultura, se utilizaba el jinete como se utilizan hoy los carros de combate, los convoys, ¿verdad? Las armas de guerra. En ese tiempo en el que se escribieron estos libros, el profeta recibía revelaciones actualizadas en el contexto cultural de su tiempo, y por eso se menciona siempre el caballo. En el Antiguo Testamento los reyes a menudo tenían carros y caballos, símbolo de su poder militar. Hoy tienen armas nucleares, grandes ejércitos, hombres bien armados con fusiles. Se utilizaba la lanza, la espada, etc. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 10, verso 26. El libro del Apocalipsis también está lleno de estos ejemplos. Caballos que también tienen un significado profético. Los 4 jinetes del Apocalipsis montan caballos de diferentes colores, cada uno representando diferentes plagas. Hay que estar el misterio de los caballos de los diferentes colores que representan diferentes plagas, como le dije ahorita. Uno de color rojo, otro de color etcétera. Eran como 4 colores. Cada uno de ellos representa una plaga diferente que vendrá sobre la tierra, según Apocalipsis 6, 1 al 8. El caballo blanco representa la conquista, según el verso 2. El rojo la guerra. El verso 4, el negro, la hambruna. Y en el verso 5, el caballo de color pálido representa la muerte. No sé si ustedes recuerdan un símbolo profético en Génesis 36, donde Dios trata con José y le pone como un símbolo profético las 7 vacas gordas con las 7 vacas flacas. A propósito de que estamos en tiempos de manifestaciones de esos eventos sobre la tierra. Estamos en el tiempo, la víspera del fin. Le voy a repetir. El caballo blanco representa la conquista, el rojo representa la guerra, el negro la hambruna y el pálido la muerte, según lo que establece el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 al 8. Finalmente es importante mencionar que Jesús es descrito volviendo en un caballo blanco en el Apocalipsis, símbolo de la victoria final sobre las fuerzas del mal. Apocalipsis 19, verso 11 al 16. Al interpretar la simbología del caballo en la Biblia es crucial tener en cuenta el contexto de cada pasaje, mientras que a veces puede simbolizar el poder humano y la guerra. En otro contexto puede señalar hacia la divina fuerza, victoria y juicio. Yo digo que un símbolo puede tener varios significados. De manera apresurada usted no se puede dar a la tarea de estar interpretando visiones y sueños que, por ejemplo, usted reciba del Espíritu Santo
Si el Espíritu Santo concederá, si usted no tiene el don de interpretar eso, consulte con alguien que tenga la capacidad, que se ore, se entre a la presencia y usted pueda recibir la palabra actualizada, según es la voluntad de Dios. El torbellino de Ezequiel. El libro de Ezequiel se describe un torbellino que Dios envía para hablar con Ezequiel. Y dice, Ezequiel 1:4, y vi un viento tempestuoso que venía del norte, una gran nube de fuego fulgurante. Ahí está. Estoy siguiendo los símbolos proféticos sobre lo que es la manifestación de la gloria de Dios de manera diferenciada. Le estoy presentando la nube, los torbellinos, los carros de fuego y los caballos de fuego. 4 símbolos proféticos de manifestación de la gloria de Dios. Y cómo Dios utiliza esas manifestaciones, e incluso para levantar a Elías. A Jesús se lo llevó en una nube. Finalizando, hay un texto revelador en en Romanos 8, verso 33, que habla de los tratos personales de Dios con sus escogidos, donde mucha gente señala. No sé si usted ha escuchado en algún momento cuando le estén ministrando y de repente usted oiga al profeta, al ministro, al pastor, al evangelista que le diga: lo que yo estoy permitiendo en tu vida es para que mi gloria se manifieste. Usted debe prestar atención a este mensaje como este y no avergonzarse de la tribulación, no menospreciar su desierto, porque es Dios que lo escogió a usted para manifestar su gloria. Para manifestar su gloria. Y si es para manifestar su gloria, el aguijón que Él permitió, el aguijón que Él permite en usted no lo va a matar. El desierto que Él permite en usted no lo va a matar. Hasta tanto usted no cumple el propósito de Dios, usted no se va a morir. Es posible que la sombra de muerte, como dijo David, lo haya visitado varias veces a usted, pero usted no morirá, sino que usted superará esos obstáculos y Dios lo va a restaurar, lo va a levantar, lo va a resucitar las veces que tenga que resucitar para que cumpla el propósito de Dios, porque usted es un escogido. Dice Romanos 8:33, para los que viven acusando a los escogidos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es una pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta es que Dios los justifica. Esta pregunta rectifica o apunta a la certeza de la protección divina para los creyentes, especialmente los escogidos, ya que Dios mismo es quien los ha declarado justos. Además, Cristo intercede por ellos ante Dios, asegurando su salvación. El contexto de Romanos 8:33. El problema de la acusación sugiere que hay fuerzas que pueden acusar a los escogidos de Dios. Posiblemente Satanás, los hijos de Satanás, los primos hermanos de Satanás o el mundo. Pero la gran noticia es que nadie podrá acusar a los escogidos de Dios que caminan en integridad y en lealtad, que se guardan en santidad, aunque obviamente esto parezca lo contrario ante la razón humana, porque si nos ponemos a analizar la vida de Job, que fue precisamente lo que hicieron los amigos de Job, que comenzaron a acusarlo. Tú estás así por algún pecado que tú cometiste. Pide a Dios misericordia, tal vez te perdone. Enmienda tus errores. Al final, cuando Dios, en el capítulo 38 de Job, desciende y le está hablando a Job a través de un torbellino, desde un torbellino, entonces Dios comienza a cuestionar a Job y le hace ciertas acotaciones y ciertas advertencias y le orienta. Dice: yo de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo hablaba de cosas que no entendía, demasiado sublime para mí. Una vez hablé, más 2 veces no hablaré. Me callo y usted hablará, Señor. Entonces, cuando Dios comienza a hablar, también le refiere el hecho de que los amigos no actuaron en función de la justicia divina y que hablaron incoherencia y que pecaron con sus labios. Entonces Dios manda a Job que sea Job el que presente una oración, ¿verdad?, de paz, que presente una ofrenda de paz por estos amigos. Tal vez, dice Dios, yo lo perdone. Así hay mucha gente juzgando y criticando a los escogidos, más sin embargo Dios es quien ha metido a sus escogidos en ese tipo de propósito, porque son excepciones. Yo digo que los escogidos son excepciones a las reglas
Y Dios es quien lo mete en procesos, en circunstancias que muchas veces ni siquiera los mismos escogidos las entienden. ¿En qué mente humana, en qué lógica humana, en qué razón humana, ¿verdad?, cabe el hecho de que Job atravesara por toda esta circunstancia, o que Dios es un Dios sin misericordia, o que Dios es un Dios de juicio que se complace en el dolor? No, esto era un propósito para que la gloria de Dios se manifieste. No era que Job pecó, que qué sé yo qué. Algunos apuntan tanta teoría, tanto disparate. Esto era un propósito de Dios. Propósito de Dios mata razonamiento humano. Es para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, ¿dónde queda la idea de que cuando Jesús, ¿verdad?, fue mandado a llamar, que venía con la caravana en el camino, ni siquiera se apresuró, sino que tomó tiempo necesario y dijo así: yo voy, cuando Lázaro estaba enfermo. Y cuando llega al lugar, entonces se acercan las hermanas de Lázaro, llorando porque no tenían la esperanza mínima de saber de que Dios iba a hacer el milagro instantáneamente a través de Jesús. Y dice Jesús: no te he dicho que si cree verá la gloria de Dios. Porque estaban pensando en el día postrero. Dicen: no, es ahora mismo, VIP, yo voy a hacer el milagro. Entonces dice: ¿dónde lo tienen? Pero tiene 4 días muerto ya, hiede. Pero ¿cómo? ¿Dónde lo tienen? Y yo relaciono este evento, esta ilustración, ¿verdad?, este hecho que Jesús habla y dice, no es para muerte. La muerte de Lázaro no es para confusión y vergüenza. La circunstancia que él está atravesando fue Dios que la permitió para que la gloria de él se manifieste. Si Lázaro no muere, no pudo haberse manifestado, no podría entonces haberse manifestado la gloria de Dios en ese momento, para despertar el espíritu de muchos espectadores que estaban ahí, que no conocían a Dios, que no conocían a Jesús, que no creían en las obras portentosas, que no creían en la gloria de Dios. Entonces se acerca Jesús a la tumba y dice: Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto se incorporó. Y él le dio orden a los que estaban ahí: desatadle, ¿verdad?, y denle de comer. ¿En qué mente cabe eso? Para que la gloria de Dios se manifieste. Si tú has recibido en algún momento palabra como esa, y tiene quizás 15, 20, 30 años, y ha venido atravesando por una enfermedad, por una crisis, por un problema, por un aguijón, tranquilo. Si la recibiste de parte de Dios, esa palabra, y Él te dijo que todo eso es para que su gloria se manifieste, entonces no menosprecies ese desierto. Dale gloria a Dios, honra a Dios. Sigue caminando por encima de las dificultades, confía y espera en Él, porque de cierto se cumplirá esa palabra. Es porque eres un elegido de Dios. El Señor hará su obra en tu vida. Gloria a Dios. Eso es para que la gloria de Él se manifieste. No podemos entonces rehusar, no podemos despreciar esos desiertos, porque son parte del propósito eterno. Es para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Esta pregunta apunta a la certeza de la protección divina para los creyentes, ya que Dios mismo es quien los ha declarado justos. Además, Cristo, como sumo sacerdote, que está a la diestra del Padre, intercede por ellos ante Dios, asegurando su salvación. Escuchen esto. La pregunta sugiere que hay fuerzas que pueden acusar a los escogidos de Dios. Satanás y todos aquellos que no viven direccionados ni guiados ni en santidad ante Dios van siempre a usar y ser los instrumentos del enemigo para acusar a los escogidos. La respuesta de Dios es la siguiente. Dios responde a esta acusación declarando a los creyentes justos, aunque aquellos que lo critican y lo censuren digan que no lo son. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, y Dios lo declara santo, justo y limpio, como declaró a Job. Como le dijo a Pedro en algún momento: no le llames sucio, inmundo a lo que yo santifiqué. Cuidado. Entonces, la intercesión de Cristo, Cristo quien murió y resucitó, está a la diestra de Dios e intercede por los creyentes, por los elegidos.
Entonces debemos tener esa certeza de la salvación. Debemos estar convencidos de que esa salvación está ahí, no se pierde. Me refiero a los escogidos. La combinación, incluso antes de que pasen a la línea de perdición, Dios prefiere mejor levantarlo. Eso no se pierde. Son escogidos para salvación. Estoy hablando de los escogidos. La combinación de la justificación divina y la intercesión de Cristo proporciona a este tipo de creyente una seguridad inquebrantable. ¿Verdad? En resumen, la pregunta que quién acusará a los escogidos de Dios se refiere a la certeza de que si Dios ha justificado a los escogidos y Cristo intercede por ellos, ninguna acusación puede apartarlo del amor de Dios. Bendito sea el Señor. Los niveles de gloria se manifiestan por niveles. Hay niveles diferenciados en la manifestación de la gloria de Dios. Ahí tenemos niveles de gloria para milagros. Tenemos niveles de manifestaciones de gloria diferenciados para la inteligencia, múltiples. Tenemos niveles de gloria diferenciados en niveles de sabiduría, niveles de comprensión, niveles de revelación, niveles de entendimiento, de discernimiento, niveles de operaciones, niveles de capacidad. Hay diversidad de ministerios, pero toda esta cosa la hace Dios, su Espíritu en nosotros y nosotros colaborando con Dios para hacer su voluntad. Caminar bajo la gloria de Dios entonces implica obediencia, sumisión y entrega genuina. Si eres un escogido de Dios, si eres una escogida de Dios para estos últimos tiempos, mi consejo final y mi reflexión es: obedece a Dios, créele a Él, confía en Él, aguarda mediante la esperanza de su promesa. No te desanime, no te turbe, no te dejes amedrentar por el enemigo, ni por los hijos del enemigo. Confía en Jehová, descansa en Él, déjate guiar por Él. Renuévate cada día, pide nueva fuerza. Como dice en uno de los libros proféticos, los que confían en Jehová tendrán nueva fuerza cada día. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se cansarán. No se fatigarán. Y como dice el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Como dijo David, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él y solo Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Debajo de sus alas estarás seguro. El escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno ni pestilencia que vuele de día ni en medio de la oscuridad. Esta es la confianza con la cual tú te debes mover, en que Dios te librará de las tribulaciones. Aunque quizás en algún momento tú veas que la sombra de muerte está sobre ti, el Señor te va a resucitar las veces que sea, como le dijo a Ezequiel, como lo hizo con los elegidos, para manifestar su gloria en el pueblo de Israel, donde le dijo al profeta señales proféticas tangibles, visibles y manifiestas. Dile a los huesos que se junten con los huesos. Dile que a la hora que a los huesos le vengan carne, que a la carne le venga tendones, ¿verdad? Y que a la carne le venga piel. Ahora profetiza y dile a los huesos, dile a los Espíritus Santos que sople de los cuatro vientos y que sople sobre ellos, que reciban vida. Asimismo, Dios tiene un ejército de jóvenes, de hombres y mujeres, una nueva generación de conquistadores, de elegidos, que ha marcado para los últimos tiempos. Y yo quiero, aleluya, profetizar sobre ellos. En el nombre de Jesús, declaro sobre ti restauración. Declaro sobre ti reanimación por el Espíritu Santo. Declaro sobre ti los milagros, las señales, los prodigios creativos del Eterno, la manifestación de la gloria de Dios. Declaro sobre ti que en como empezaste no terminará. Declaro sobre ti una nueva dimensión de gloria. Declaro sobre ti una nueva transformación en sabiduría, en conocimiento, en revelación, por el poder de la palabra. Declaro que el Espíritu Santo toque tu alma, que trata contigo de manera personal y que te dé fuerza. Que el Señor haga resplandecer su gloria sobre ti, te conceda la paz que solamente Él solo sabe dar. Que el Señor te conceda el gozo del Espíritu Santo en tu corazón, para que puedas superar todo obstáculo, toda dificultad, y que puedas mirar al invisible.
que pueda llegar a la meta, que pueda perseverar en el nombre de Jesús. Es mi oración a favor de ti, joven, hermano, hermana, que me esté escuchando a través de estos medios, el cual Dios ha permitido que tú llegues hasta aquí. Si tú llegaste hasta aquí, estoy contigo, por tanto, profetizo sobre ti esa bendición. Que los cielos se abran sobre ti, que pueda alcanzar la prosperidad económica, espiritual, psicológica y emocional. En el nombre de Jesús en tu vida, en tu ministerio. Oro por la unidad del cuerpo de Cristo. Oro por los ministros para que haya unidad en estos tiempos. Oro por la nueva generación de conquistadores para que haya una transición de la vieja generación a los nuevos y se han posicionado y se les entregue la antorcha, se les entregue el posicionamiento, porque ciertamente Dios te ha llamado para estos últimos tiempos. Así que mi oración a tu favor en el nombre de Jesús. No me despido, no sin antes pedirle que se suscriba a nuestro canal Héctor Pineda, canal oficial YouTube. Dele a la campanita y donde dice toda, dele para que cada vez que subamos un contenido le llegue a usted, que son de edificación estos contenidos. También estamos por la red social de TikTok. Bajo el título @Héctor Pineda 743. Estamos también por Facebook como Héctor Pineda y estamos por Instagram como @Héctor.7138. Me puede llamar para oración. Teléfono fijo 809-927-0237. Repito, 809-927-0237. Y al WhatsApp al 809-917-1432. Repito, 809-917-1432. Señores, no hay tiempo para más. Será hasta una próxima. Que Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Y será hasta una próxima entrega. Shalom.